El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que participa en la investigación del caso Iguala va a terminar pronto su trabajo en Ayotzinapa, pero sin que hasta ahora se hayan resuelto buena parte de las principales interrogantes que prevalecen desde el principio de esta historia. ¿Quién le va a contar lo que ahí sucedió a las víctimas? ¿Qué clase o qué tipos de nuevos esfuerzos habrá que realizar para construir una narrativa que pueda dar una explicación de los hechos? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos, no sin antes dejarle mi Twitter para recibir sus comentarios, José Buendía MX, y vamos a ver ahora sí algunos datos que nos ayuden a contextualizar el debate para regresar aquí a nuestra mesa a tener nuestra discusión de todos los días. No se vaya, regresamos en un momento. A una semana se concluye la participación del grupo interdisciplinario de expertos independientes en la investigación sobre el caso Ayotzinapa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre México que volvió a generar un desencuentro con el gobierno e impactado el diálogo bilateral. Desde que el GI comenzó su trabajo hace un año, hubo voces en contra de su intervención en el caso Iguala y su demanda de entrevistar a militares generó un airado rechazo de las fuerzas castrenses. El GI es un grupo de colaboración técnica que deberá entregar un informe final de sus pesquisas sobre la desaparición de los 43 normalistas, pero hay pocos indicios de que la cooperación haya funcionado adecuadamente y redunde en avances o revelaciones importantes sobre el caso. Sus diferencias con el gobierno se aprecian hasta en peritajes contrapuestos sobre la quema de los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula. El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vuelve a mostrar que observan realidades distintas. No obstante, el punto común de partida que debía ser el derecho a saber de las víctimas, estas son el verdadero pendiente de estos casos, y ahora nuevos esfuerzos de investigación de instituciones locales como la Comisión Ejecutiva de Víctimas y la Colmex tratarán de entrar a subsanar. ¿Por qué una comisión técnica se vuelve un problema político? ¿Qué nuevas iniciativas para explicar a las víctimas que ocurrió en Guerrero o en otros estados como primer paso para la reparación del daño y la justicia? Posiciones. 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre México, afirma que el país vive una grave crisis de violencia e impunidad. 2. El gobierno mexicano descalificó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como sesgado y las conclusiones sin fundamento. El informe, aseveró, no refleja la situación general del país. En nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos, reafirmó. 3. El encargado del GI en México, James Caballaro, ha dicho sobre la violencia e impunidad en el país que en el papel aguanta todo, pero hay que hacer valer las garantías. 4. Paloma Castañón, secretaria nacional de Derechos Humanos del PRD, hizo un llamado al gobierno federal a considerar que el primer paso para enfrentar los grandes problemas es reconocer sus dimensiones. No es negando los hechos como se va a acabar la crisis de los derechos humanos que azotan al país. Excelsior Televisión. Muchas noticias en los últimos días sobre el caso Iguala. Por un lado, usted ya sabe, la semana pasada un severo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablando de una crisis generalizada de los derechos humanos en el país que fue rechazada o descalificada por el gobierno mexicano en un comunicado conjunto entre varias secretarías. Pero luego también está la fecha próxima en la que deberá de concluir sus trabajos, para los que, o por lo menos el tiempo que estaba pactado el grupo de expertos que está trabajando de la Comisión Interamericana en el caso Ayotzinapa, sin que hasta ahora, después de tanto tiempo, tengamos una explicación, digamos, una narrativa que contarle a las víctimas, y quizá este es uno de los principales déficits. Y después de esto, evidentemente, cuáles son o van a ser los nuevos esfuerzos para entrarle a este caso, al esclarecimiento y obtener resultados de una investigación que hasta ahora ha sido controvertida, en la que se han puesto incluso algunas pruebas contrapuestas, desde los peritajes hasta la manera en la que ambas instancias, en este caso el grupo de expertos, ha rechazado el que no le hayan permitido hacer, por ejemplo, entrevistas o hacer interrogatorios a los militares como parte de las pesquisas. Y para entrarle al tema va a estar acá me da mucho gusto, está por llegar, el tráfico lo tiene ahí medio detenido en la puerta, pero no tarda, el director de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín,
Y ya está aquí conmigo, arrancamos con ella. Muchas gracias, Denise González, del programa, coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, de verdad. No, pues gracias por la invitación. Por haber venido, por haber aceptado. Y si quieres vamos arrancando. Claro que sí. Con el tema. Y es que en efecto, pareciera, con todos estos dimes y diretos, con los desencuentros que se han producido entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana, que la colaboración no ha fluido o no ha funcionado quizá lo que uno hubiera esperado, o quizá las expectativas que se despertaron hace un año cuando comenzó la colaboración técnica del grupo de expertos de la CID, no ha dado hasta ahora los frutos, si por frutos entendemos el esclarecimiento de los hechos que todos hubiéramos deseado. ¿Qué está fallando? Primero, si está fallando desde tu punto de vista, y luego, ¿qué es lo que está fallando? Pues desde mi punto de vista, en realidad el trabajo y la contribución del grupo de expertos al esclarecimiento de lo sucedido con los 43 estudiantes ha sido fundamental e incuestionable. En realidad, sin el grupo de expertos no sabríamos mucho menos de lo que sabemos ahora, e incluso estaríamos pensando que la verdad histórica, aquella que anunció Jesús Murillo Caram, es en realidad la verdad, ¿no? Hoy en día, gracias al grupo de expertos, sabemos que no hay forma en la que los 43 estudiantes pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, y eso es un enorme paso. Entonces, sin duda, el trabajo del grupo de expertos ha sido fundamental, y ahí quizá donde se sigue quedando un poco corto es más bien la actuación del gobierno mexicano, y me refiero, por ejemplo, a lo que tú ya mencionabas, de que el grupo de expertos todavía no ha podido interrogar personalmente a los integrantes del ejército mexicano que pudieron haber tenido alguna modalidad de participación o que pueden tener información sobre lo sucedido esos 2 días. Ahora, sí llama la atención porque en todo caso, digamos que los avances se han registrado más bien en cuestionar la investigación que había hecho y las conclusiones que había ofrecido la Procuraduría General de la República, pero hasta ahora tampoco hemos podido avanzar en lo que es imprescindible para cualquier víctima. El primer derecho que tiene cualquier víctima de casos como estos es el derecho a saber. Y hoy quizás sabe que lo que antes sabía no era, es decir, se ha desmontado una versión, pero no hay una construcción, una explicación plausible sobre qué pasó ahí. Tú decías el tema del peritaje. El tema del peritaje justo es uno de los puntos en los que los diversos peritajes que se han llevado a cabo contrastan entre ellos y son incluso contradictorios. Sin duda, todavía hay preguntas que responder, sin duda. ¿Dónde están? Esa es la primera, y la que los familiares van a seguir justificadamente haciendo. Y ahí entonces lo que toca preguntar es, bueno, ¿qué va a hacer ahora el Estado mexicano? Y precisamente ahora que termina el mandato del grupo de expertos, ¿no? Ahí, digamos, el grupo de expertos ha venido a colaborar, a coadyuvar, ¿no? A apoyar de alguna forma al Estado mexicano, y saliendo el grupo de expertos de México, en realidad, pues hay un montón de tareas pendientes por parte del Estado mexicano. Sin duda ahí la responsabilidad última es de las instituciones del Estado. A ver, tareas pendientes cuando se vaya, ¿cuáles son las principales tareas que tú puedes detectar en este momento? Y estamos empezando, digamos, en el caso Iguala, pero me parece que puede extenderse, igual que el propio mandato del grupo de expertos, en el que sí había la necesidad que, bueno, o el compromiso de dar un informe final sobre las pesquisas de Iguala, pero también recomendaciones generales sobre desaparecidos. Pues sin duda seguir llevando a cabo todas las diligencias que sean necesarias para determinar el paradero de los estudiantes. El grupo de expertos ha indicado que el Estado mexicano tiene la obligación de llevar a cabo, por ejemplo, un estudio de impacto psicosocial. Entonces, ese es otro de los pendientes que pues esperamos que salgan adelante. Ya llegó Jaime Rochín, ya le había dicho que andaba ahí medio atorado en el tráfico, pero ya está aquí con nosotros. Y para empezar, digamos, con piso parejo, Denise acaba de responder, dar su punto de vista sobre, a ver, Jaime, ¿qué es lo que está? Pronto termina el mandato del grupo de expertos de la CID, terminará su trabajo en el caso Ayotzinapa, se van, pero parece que por lo menos las expectativas que había
del resultado de la colaboración que se abrió el año pasado entre la Comisión y el país después de los duros, episodios con el informe de Juan Méndez sobre tortura, pues no han dado los resultados que uno hubiera pensado. ¿Tú estás de acuerdo, no estás de acuerdo, o cuáles son los resultados? Bueno, Pepe, primero muchas gracias por la invitación, saludo Denise, saludar a todo el auditorio, pues una disculpa por el tema dice uno del tráfico, pero es en realidad la culpa es de uno, ¿no? Que no prevé toda esa, no es fácil, esa no circunstancia. es fácil, la verdad es que tampoco es fácil prever. A ver, muy bien, yo diría que este tema del grupo de expertos internacionales independientes de la Comisión Interamericana nos está dejando muchas enseñanzas de cómo hacer las cosas en materia de derechos humanos, de experiencias. Hay que recordar que a ver, el caso Ayotzinapa marca un antes y un después para este país, o debe marcarlo. Así es. Una parte importante de todo este tema de Ayotzinapa y de Iguala es precisamente la intervención del grupo de expertos internacionales que vienen como a ayudar a ver cómo están las investigaciones, cómo está la atención a las víctimas, que es un tema fundamental, y en general, pues, el derecho a la verdad de las víctimas, y a la justicia y a la reparación. Es fundamental que a partir de otros tipos de violaciones a derechos humanos que han sucedido después de este acontecimiento, tengamos como Estado mexicano la capacidad de atender de mejor manera lo que no se hizo en su momento con Ayotzinapa. Y yo creo que, por ejemplo, un caso similar en muchas condiciones, como es el de Tierra Blanca, en Veracruz, tuvo otra atención del Estado mexicano, mucha más rapidez para entrar, para reaccionar, para investigar, una mucho mejor atención a las víctimas desde el Estado y desde el gobierno federal, hay que decirlo con esa claridad, con esa transparencia, y qué bueno que aprendimos. Ahora, respecto del GIEI, yo lo que diría es que nos quedemos con esa lección de cómo observaron y atendieron este tema. Creo que son expertos, para mí, de un calibre muy importante, y ojalá en estos otros casos también podamos seguir una dinámica como la del GIEI a nivel nacional. A ver, enseñanzas y lecciones. A mí me parece que es un buen ángulo. Denise, voy contigo, y es ¿por qué una comisión técnica, como es el caso del grupo de expertos, se convierte o adquiere en algunos momentos, digamos, una dimensión política de confrontación o de enfrentamiento con las autoridades locales? Te lo pregunto porque además digamos, esto es parte de las principales críticas que han recibido. Pues sin duda porque están señalando las deficiencias, ¿no? Están señalando las fallas, donde el Estado mexicano en sus diferentes niveles está quedando muy corto frente a la situación en la que estamos. Entonces, desde mi punto de vista, este clima de confrontación ha sido más generado por las propias autoridades, que se sienten cuestionadas, que se sienten casi que lastimadas en su orgullo por los señalamientos que hace un grupo de expertos internacionales, ¿no? Sin duda, ahí el grupo de expertos siempre ha enfatizado la apertura de alguna manera del gobierno mexicano, y bueno, finalmente es mediante un acuerdo, ¿no? Un convenio. Que el grupo de expertos trabaja aquí en México, lleva a cabo sus actividades, pero bueno, sin duda está señalando deficiencias, ¿no? Y eso, pues hemos visto en los últimos meses, simplemente al gobierno mexicano no le gusta, ¿no? Se siente profundamente incómodo y reacciona de maneras que desde nuestro punto de vista son lamentables. Entonces, el gobierno mexicano dice que no se cierra el escrutinio internacional, que fue parte de las principales broncas que tuvo antes de la invitación al grupo de expertos. Y tú dices que en buena medida han sido reacciones, digamos, por haber sido cuestionado. Rochín dice que hemos aprendido y quién ha aprendido. Yo creo que el Estado mexicano ha aprendido a atender mejor a las víctimas, sin duda. Ha aprendido a escuchar voces disidentes. Es verdad que algunas veces algunas expresiones de algunas autoridades pudieran dar lugar a pensar que hay esa razón. A pensar, sí.
y quizá yo lo atribuiría más a unas expresiones, digamos, que a unas expresiones que a un rechazo real del tema. Yo creo que sin duda estamos aprendiendo. Yo he visto la relación y yo la he tenido incluso con el propio grupo de expertos, y es una relación de aprendizaje. En nuestro caso concreto, y yo hablaría por la Comisión de Víctimas, todas las sugerencias que nos han hecho, tanto el grupo de expertos como la Comisión Interamericana, las hemos aceptado plenamente. Una de ellas, por cierto, es que la hizo empezó por una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la retomó el GIEI, es que, ya lo comentaba Denise, es que se haga un diagnóstico psicosocial de todos los daños que ha vivido la comunidad, las personas, etcétera. Esto es más, creo que la Universidad Iberoamericana, por cierto, puede ser un gran factor para ayudar a que por la confianza que las víctimas tienen con la propia Ibero. Ya les están dando chamba. La investigación sobre Ayotzinapa continúa, a pesar de que el grupo de expertos termina su trabajo, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos termina su mandato, y la pregunta es, ¿y después qué? ¿Hacia dónde van a seguir los trabajos? Denise, por un lado, la verdad es que es un escenario un poco complejo, porque por un lado, incluso aquí ha habido en la mesa matices. Por un lado, sí, dice Jaime Rochín, ha habido experiencias, han dejado enseñanzas, ha habido lecciones, mayor apertura, reconocer y escuchar a la crítica, aprender y hacer mejor el trabajo de víctimas, pero al mismo tiempo tú señalabas, por ejemplo, los impedimentos y los obstáculos que han encontrado para llevar a cabo las pesquisas que expliquen qué pasó en Ayotzinapa. ¿Cómo entender hacia adelante nuevos esfuerzos, estas dos dimensiones de aprendizajes? Pues sobre todo yo subrayaría la importancia de implementar las recomendaciones claramente, ¿no? Que deje el grupo de expertos, y no solo, o sea, las recomendaciones, por supuesto, del grupo de expertos, pero también, bueno, tan solo mencionar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en el país, que se hizo público la semana pasada. Este informe también informa pues las acciones que el Estado mexicano tiene que realizar para medianamente empezar a resolver la situación de grave crisis de derechos humanos que han señalado, ¿no? Y ahí hay muchísimas cosas que señalar, desde la creación de un Instituto Nacional de Servicios Forenses autónomo, llevar a cabo, concretar mecanismos de búsqueda eficiente, en fin, o sea, en realidad las tareas son muchísimas, y pues habrá que ver, precisamente esa es la pregunta, ¿no? Ahora que se va el grupo de expertos, pues ¿qué va a suceder, no? A ver, una iniciativa la traen ustedes, la Comisión de Atención a Víctimas, junto con el Colmex, sí, que quieren poner en marcha un proyecto piloto, por la información que hemos leído, que, digamos, trata de reproducir estos esquemas de comisiones de la verdad, pero no, digamos, desde perspectivas transicionales, sino de problemáticas específicas, ¿no? Específico para, por ejemplo, lo de Tamaulipas, San Fernando, Coahuila. Cuéntanos un poco de eso. Claro. Y sobre todo, ¿cómo lo vinculas a los aprendizajes? Claro, te agradezco mucho la pregunta, porque para nosotros es un tema fundamental explicar qué estamos haciendo con el Colmex. Yo lo primero que me gustaría decir y señalar es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no es un órgano de investigación de derechos humanos. Está claro. Eso lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo hace muy bien. Nosotros, conforme a los datos que tenemos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso de San Fernando, ahí la Comisión ha dicho que hubo graves violaciones a derechos humanos, emitió una recomendación al respecto, y además la Corte, señaladamente muy recientemente, acaba de decir específicamente que hay personas víctimas que deben tener acceso. O sea, tú piensas entrar a los casos en los que ya ha habido, digamos, una declaratoria de grave violación a los derechos humanos por parte de la Comisión, y ahí entonces cuando tú te pones a investigar para tratar de explicar. Y sobre todo, ¿sabes qué? Comisión de la verdad, para atender los problemas específicos de estas víctimas. Es muy importante conocer a las víctimas, quiénes son, cuál es su entorno familiar, cuál es su contexto, cómo vivieron todos estos acontecimientos, cómo los están viviendo hoy, y cómo fueron en muchas ocasiones revictimizadas por el propio Estado mexicano. Toda esa parte la Comisión la debe retomar a partir de la investigación del Colmex. En el caso de Coahuila,
es distinto porque ya estamos hablando de la comisión de delitos graves, donde allí el Colmex nos dará una explicación más bien de qué fue lo que pasó. Pero el Colmex tampoco puede investigar. Esta es una iniciativa, es la primera que ha habido, hasta donde yo entiendo, de una institución tratando de poner en marcha algún mecanismo ad hoc para tratar de investigar casos específicos. Pero el Colmex tampoco, como ninguna institución académica, le hace la Ibero o cualquiera, tiene facultades de investigación. ¿Qué opinas de de la viabilidad de un proyecto así? Bueno, podría tener contribuciones importantes, ¿no? Ahí la pregunta que yo haría es hacia dónde, digamos, cuál sería el objetivo, ¿no? de esta empresa, de este proyecto. ¿Se puede reparar a víctimas, ¿no? Cuando hay una investigación que todavía no está finalizada? Estas comisiones de la verdad, ¿cuáles serían sus alcances? ¿No? Que no. Y que no, porque si no, también ahí las expectativas que se despiertan pueden ser desbordadas. Claro, mira, yo empezaría por el que no. O sea, ¿qué no podemos esperar, por ejemplo, de una investigación como la de San Fernando, que haría el Colmex? No podemos esperar que allí se resuelva todo lo que pasó y que a partir de ahí se determinen responsabilidades legales y se determinen violaciones de derechos humanos, porque no nos corresponden ni a nosotros ni al Colmex. Pero sí dar una luz sobre el origen de estos acontecimientos. De alguna manera tiene que ver con una parte de la reparación, que es la garantía de no repetición. ¿Por qué se dan estos hechos? ¿Cómo se dan? ¿Y cómo podemos evitar que se sigan dando? Y en específico ponerle ojo a las víctimas. Nuestra función es una comisión de víctimas. Atendemos y reparamos a víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, y para poderlo hacer bien necesitamos conocer mucho mejor el contexto. Yo tuve una reunión muy recientemente con las víctimas de San Fernando, la semana pasada, con familias de estas personas que fueron pues asesinadas de esta manera, y las familias sí nos pedían, necesitamos que vayan y conozcan nuestro entorno, nuestro contexto. No queremos una reparación desde el escritorio de la CEAF, sino que queremos que nos conozcan y que conozcan todo el sufrimiento de nosotros y de toda la comunidad alrededor. A ver, hay dos preguntas sobre la mesa que dejo para que las contestemos al regresar del corte. Es si esto puede satisfacer, incluso yéndole bien o teniendo éxito, el derecho a saber como primer punto para la condición del derecho a saber y a la verdad como condición para la reparación del daño. Y dos, cómo se va a articular y cómo va a funcionar la institución, digamos, la autoridad, ahí generando o pidiendo información a las otras autoridades y sobre todo, ¿qué expectativas después de lo que acabamos de ver, por ejemplo, en el caso del grupo de expertos, que también pidió algunas cosas, como por ejemplo entrevistar a militares, y le dijeron que no? ¿A ustedes van a decir que sí? Que pueden entrevistar militares y que pueden pedir expedientes a las fuerzas castrenses, etc. ¿Es viable armar grupos de expertos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en Ayotzinapa, pero en otras, en situaciones ad hoc? Y si es viable, ¿cómo superar algunos de los obstáculos que ellos sufrieron o por lo menos que han denunciado respecto, por ejemplo, de entrevistar militares y algunos otros enredos que ellos mismos han denunciado? Denise. Pues ojalá, pues ahí lo más importante sería pues la voluntad que tengan las autoridades para hacer que un proyecto de esta naturaleza pueda llegar a explicar verdaderamente qué es lo que está sucediendo, qué ha sucedido con miles de víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones, en fin. Un proyecto de este tipo tendría que contar con todo ese apoyo. Pero ¿ves viable, por ejemplo, esta mancuerna, autoridad, la Comisión Nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con universidades en casos específicos, después de que se vayan los del GIEI? ¿Lo ves viable o no? Puede ser que sí, pero ahí habrá que considerar cuál va a ser el papel, si acaso, y debería de haber alguno, de las autoridades de investigación, ¿no? De las autoridades de administración y procuración de justicia. Tienen que tener ahí un rol. Pero, a ver, ustedes van de intermediarios, ustedes son los que pedirían la información, no lo puede pedir un particular. Lo puede pedir como acceso a la información. Lo puede pedir como acceso a la información. Pues imagínate, serían investigaciones que nos vamos a... Lo que nosotros podemos hacer es acercar, ¿no? Y decir, a ver, estamos haciendo una investigación
conjunta, y entonces necesitamos facilitar información, y eso sí lo podemos hacer con absoluta transparencia, diciéndole a la autoridad también para qué lo queremos y cuál será el destino, y entonces seguramente algunas cosas también se reservarán, etcétera, sobre todo por los datos personales, lo que pudiera afectar los datos personales de la ley de transparencia de datos personales. Pero por lo demás, adelante. Aquí hay un tema que no deja de ser riesgoso casi en cualquier de los proyectos que te metas, y es el tema, tú decías, crisis de derechos humanos. En el fondo, esta crisis lo que hay es impunidad. Claro. Ese es el tema. Y no saber qué pasa y explicarle a las víctimas la violencia es todavía abundar más en impunidad. Y sería fundamental que si va a tener este proyecto un perfil victimológico, pues sería fundamental que el testimonio, la palabra de las víctimas sea tomada en cuenta verdaderamente para seguir alimentando, para alimentar futuras, ojalá, investigaciones para determinar responsabilidades. Eso tiene que ocurrir, ¿no? La determinación de responsabilidades, quizá no por este esfuerzo, pero ahí precisamente radica la importancia de que las autoridades encargadas de la investigación tengan un rol, ¿no? Y que le den cauce, pues, o sea, que no termine siendo un ejercicio que no llegue a buen puerto, o que sea víctima de reacciones muy lamentables como la que tuvo la Secretaría de Gobernación frente al informe de la Comisión Interamericana. O sea, dirías, investigación sí, y 2, litigio estratégico. Y que presenten que en realidad todas las facilidades para llevar a cabo todo lo que tenga que ver con la comisión, pero también las investigaciones, ¿no? Tiene que haber investigaciones. Digamos, ¿qué respuesta has tenido de la autoridad? Los que hayan conocido ya este proyecto, ¿cómo lo ves? La PGR, por ejemplo, ¿lo ve con buenos ojos? Hasta ahora no he recibido ningún reclamo específico. Eso es bueno o malo, no me queda muy claro. No, lo que quiere decir es que yo creo que hay apertura. Es decir, si el gobierno federal, con la mejor intención, abrió las puertas al Grupo Internacional de Expertos Independientes, claro, que existen estos temas que ya ha planteado Denise respecto de planteamientos que ha hecho el GIEI, ¿no? Pero finalmente se abrió esa puerta y estuvieron aquí, pudieron muchísimas cosas, tanto que han dicho cosas muy fuertes respecto de la propia investigación. Esto tendríamos que poderlo hacer con organismos nacionales de altísima credibilidad y que tengan, eso sí, que les garanticemos plena autonomía en su investigación. Y que para nuestro caso, que tenga un enfoque efectivamente victimal. Es decir, otras instituciones podrán hacer otra cosa, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos seguramente hará otros temas, pero nosotros... Pero a ver, victimal significa también explicarle a las víctimas qué pasó, claro, cómo pasó, quién lo hizo, cuáles son los responsables, aunque no deriven directamente de acciones jurídicas, pero tampoco puedes dejar que no haya acciones jurídicas, ¿no, Denise? Claro. ¿Cómo ves tú? No, definitivamente. Sí. O sea, uno de los puntos señalados por la Comisión y por el propio grupo de expertos es el tema de la impunidad. Eso es el gran reto, y tiene que ir de la mano un proyecto de esta naturaleza con la voluntad para llevar a cabo investigaciones. Sin duda, es caro meterse este proyecto. ¿Tienen dinero, Rochín? No es caro en realidad, porque las universidades tienen bastantes medios para operar cosas, tienen mucho personal, a veces especializado, que sería muy caro contratarlo por fuera, pero contratarlo con las universidades es mucho más sencillo, porque ya traen investigaciones, tienen sus expertos, tienen sus especialistas, donde se pueden hacer convenios mucho más económicos. Es más, yo diría que al revés, que a través de estos convenios con las universidades, el Estado mexicano puede ser más eficaz a un menor costo. ¿Cómo lo ves tú? Estamos ya en la recta final. ¿Por ahí va el futuro después de que se vaya el grupo de expertos? Pues el futuro va en que... ¿Reproducción de grupos locales o presión a las autoridades para que resuelvan, a la fiscalía? Yo creo que en realidad va por varias vías, ¿no? O sea, definitivamente, y quiero insistir en que las autoridades tienen responsabilidades, ¿no? Cómo de cumplir cada una de las recomendaciones del grupo de expertos. Y por supuesto es motivo de celebración, pues, algunas otras iniciativas, como puede ser esta,
¿no? Sin duda. Pero hay que destacar la responsabilidad del gobierno mexicano, ¿no? Entonces ahí yo creo es donde tenemos que fijar nuestra atención, ¿no? Para que estas recomendaciones se cumplan. ¿Cuándo empiezan, Rochín? Ya estamos empezando en las próximas, en esta semana, en la próxima tendremos las primeras reuniones ya operativas donde ellos nos van a hacer los primeros requerimientos. Pues mucha suerte, de verdad mucha suerte y ven próximamente para irnos contando cómo va ese proyecto, que me parece interesante. Perfecto. Claro que sí. Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, muchas gracias de veras por haber estado con nosotros. Tarde, pero aquí estamos. No, pues estuvo bastante decente. Denise González, coordinadora del Proyecto de Derechos Humanos de la Ibero, muchas gracias a los dos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.